En pantalla tenemos el funcionamiento del amplificador sustractor, también conocido como restador. Este circuito lo que te permite es restar dos señales diferentes y obtener un resultado. Sería la operación de resta, así como la suma, multiplicación, división. Este circuito lo que hace es restar. A una señal principal le resta una segunda señal y el resultado se obtiene a la salida, pero además puede ser amplificado, por eso se llama amplificador sustractor. Este circuito lo estamos haciendo con equipo de laboratorio. Tú puedes ver aquí el circuito, la fuente de poder simétrica, el generador de señales con dos canales, el osciloscopio digital para ver las señales, y en pantalla estás viendo los resultados de este circuito físico. Nosotros vamos a ir al diagrama para que veas qué es lo que tengo conectado. Aquí tengo el diagrama de lo que se conoce como el amplificador sustractor o restador. También se le puede llegar a conocer como el amplificador diferencial, porque lo que hace es amplificar la diferencia entre dos señales de entrada. Vamos a revisarlo. Mira, el circuito primero consta de dos señales que se van a introducir. En este caso tengo aquí voltaje de entrada 1 y voltaje de entrada 2. Yo voy a ver las características de estas señales. Esto que tengo aquí es exactamente lo que tengo armado en la realidad, en la práctica. Tengo una señal de entrada de tipo senoidal de 2 volts pico a una frecuencia de 1 kHz. En la segunda señal, con el generador de funciones, tengo una señal de medio volt pico a 10 kHz. Esas dos señales se van a ingresar aquí, en la parte de las señales de entrada. El voltaje 1 es este de aquí, va conectado a la entrada no inversora. Y es el voltaje al que se le va a restar la otra señal. Entonces, esta señal de entrada, tú la ves aquí, va a ir a través de una resistencia de entrada, que el valor lo tengo yo en 100 kilo ohms. Luego, va a ir con otra resistencia de 390 kilo ohm a tierra. Desde el punto central yo voy a conectar la entrada no inversora del amplificador. Luego la segunda señal, que es la que le quiero restar, va a ir igual a la resistencia de 100 kilo ohms y de ahí va a ir a la entrada no inversora. Luego necesitamos realimentar. Con esta resistencia de 390 kilo ohm voy a ir desde la salida del circuito hasta la entrada no inversora para hacer el lazo de retroalimentación. Estos valores de aquí lo que me van a dar es la ganancia. Cuando R1 y R2 son del mismo valor, o sea de 100 kilo ohms, y R3 y R4 son del mismo valor de 390 kilo ohms, la fórmula para calcular la salida de este circuito es este valor entre este. O sea que tenemos una amplificación de 3.9, casi 4. Ese va a ser el valor de amplificación de la salida. ¿Qué quiere decir? Que si yo, por ejemplo, tengo una señal de 2 volts y le resto 1 volt, me queda 1. Y luego lo multiplico por 3.9, la salida va a ser 3.9 volts. ¿Sale? Todo eso lo analizamos en el video teórico de este circuito, que yo te voy a dejar aquí en la descripción de este video. Aquí lo vamos a ver desde el punto de vista práctico. Luego la señal de salida yo la voy a tener aquí en la salida del amplificador operacional. El amplificador yo lo voy a alimentar con voltaje positivo, voltaje negativo, que va a venir de una fuente simétrica. La salida y las dos entradas yo las voy a medir con el osciloscopio. Aquí la entrada 1, entrada 2 y la salida. Este osciloscopio es de 4 canales. El que yo tengo en la práctica nada más es de 2, pero como quiera vamos a poder usarlo. Yo simulo el circuito y mira lo que tengo. En color amarillo tengo la señal principal, la señal 1. A esta señal yo le voy a restar la señal secundaria, que sería la señal 2 en color azul. Ese resultado me va a dar la señal en color rojo, pero amplificado 4 veces. 3.9 prácticamente 4 veces. Y el resultado es esa señal en color rojo. Si tú puedes observar, es la misma señal en color amarillo, solamente se le han restado
estas oscilaciones en color azul, y ese es el resultado que tengo. Si yo cambiara el tipo de onda principal a cuadrada, se vería un poco mejor el resultado. Mira, la señal 1, en lugar de senoidal yo le doy pulso, por ejemplo, de -1 a 1 a una frecuencia de 1 kHz, ahí se va a apreciar un poco mejor. Mira, tengo la señal cuadrada de entrada y tengo la señal azul en salida, y aquí tengo la señal en color rojo. Si tú observas, es solamente la señal de pulso a la que se le están restando esta señal, la señal secundaria. Es el pulso que llegaría hasta aquí y se le resta la señal secundaria, y este sería el resultado. Nosotros vamos a comprobar todo eso ahora en la práctica. Debemos obtener exactamente estos mismos resultados. Te voy a enseñar todo el circuito. Primero voy a empezar con la parte de generación de las señales. Aquí tengo el generador de señales. La señal principal va a ser una señal senoidal, 2 volt pico a pico a 1 kHz de frecuencia. Ahora déjame te enseño el canal 2. La señal secundaria es una señal de medio volt a 10 kHz, igual que en la simulación. Tengo activados los dos canales de salida del instrumento y los voy a inyectar a mi circuito. Ahí se ve cómo van del instrumento al protoboard. Luego necesito alimentar todo con una fuente simétrica de voltaje. Yo aquí tengo la fuente de alimentación. Color amarillo tengo más 12 volts. Cable negro 0 volts. Cable gris menos 12 volts. Y eso también va al protoboard. Luego, en mi circuito tengo dos puntas. Una en color negro, una en color rojo para la salida. Y eso viene de mi osciloscopio, que es ese de ahí. Ese me va a enviar la información a la computadora, que es lo que estás viendo actualmente en pantalla. Ahora vamos a ver cómo tienes que hacer el circuito. El circuito va de la siguiente manera. Primero, de las dos señales de entrada vamos a colocar dos resistencias de 100 kilo ohms. Aquí te las voy a mostrar, mira. Primera resistencia de 100 kilo ohms y segunda resistencia de 100 kilo ohms. Estos cables, este cable negro y este cable azul, son los que vienen del generador de funciones. Aquí viene la señal 1 y aquí viene la señal 2, a través de esas dos resistencias. Luego, la señal 1 va a otra resistencia de 390K, que es esta, y de ahí va a tierra. Desde el punto central voy a alimentar a la entrada no inversora, igual que en el diagrama. Luego la segunda señal va directamente a la entrada inversora, y de ahí con esta resistencia en color azul. Esa resistencia en color azul hace el lazo de retroalimentación. El amplificador operacional que estoy utilizando es el TL084. Tiene 4 amplificadores internamente. Este cable azul le da el voltaje negativo de la fuente y este le da voltaje positivo. Con este cable blanco voy a medir la entrada de la señal con el osciloscopio. Y con este cable voy a medir la salida. Este potenciómetro no se está usando ahorita. Listo. Ahora, cuando yo introduzco las dos señales de entrada, mira lo que pasa. Te voy a poner primero la primera señal. Voy a cambiar el osciloscopio. Ahí tú puedes ver que en la gráfica se está mostrando la primera señal, la del canal 1. Esa es la frecuencia fundamental de 1 kHz, 1 volt pico a pico. Ahora te voy a mostrar la segunda señal, la pequeña. Ahí tengo la segunda señal, la que le quiero restar. Y el resultado lo veo en color azul. Listo, ahí tú lo puedes ver. Ahora, la señal azul tiene una amplificación de 4 veces más. Como vemos, el resultado es el que tengo aquí en pantalla.
La señal de salida debería de tener una amplitud de 10 volt pico a pico. Eso es exactamente lo que tengo aquí en la señal azul de salida. Perfecto. Por último, te voy a mostrar en la práctica qué es lo que debes de hacer para comprobar diversos tipos de señal de entrada. La frecuencia principal la voy a cambiar ahora a cuadrática para ver el resultado. Ahí tengo señal senoidal y la voy a cambiar a cuadrada. Listo, es exactamente el mismo resultado que yo veía en mi simulador, te lo voy a poner. Aquí tengo una señal de entrada cuadrada, le resto la señal azul de salida y fíjate la forma de onda, la roja. Es exactamente lo mismo que tengo aquí. Está perfecto. Ahora voy a cambiar distintos tipos de señal secundaria. Ahí tengo senoidal, cuadrada, tipo rampa, pulso modulado, arbitraria, e igualmente puedo cambiar el tipo de señal de la frecuencia fundamental. Ahí tengo senoidal, cuadrada, triangular, pulso modulado y arbitraria. Con esto hacemos la demostración con equipo de laboratorio en la práctica de nuestro circuito. En una tercera etapa de este curso vamos a pasar ya a la parte de automatización y control. En la primera etapa vimos teoría, en la segunda etapa vimos práctica con equipo de laboratorio, en la tercera ya nos vamos a pasar a circuitos de automatización. Voy a conectar estos circuitos a PLCs, a adquisidores de datos, a sistemas FPGA. Y voy a hacer aplicaciones de automatización con software. Probablemente utilice LabVIEW, TIA Portal, PLC Allen Bradley, para demostrar ya para qué se usa estos circuitos, pero ya en una situación de trabajo, en una situación en una industria o para resolver un problema práctico. Solamente antes de eso quisiera hacer un último experimento, que es qué pasa cuando nosotros restamos dos señales que son idénticas. La teoría nos diría que las dos señales se deberían de cancelar. Vamos a hacer la prueba. Y listo, como ustedes pueden observar, yo tengo exactamente la misma señal de entrada. Tengo una señal de 1 kHz a 1 volt. Y le voy a restar otra señal de 1 kHz a 1 volt. Como vemos, las dos señales se cancelan entre sí. Y la salida es 0. Aunque yo tenga esas dos señales iguales de entrada. Si vemos el osciloscopio está leyendo puro ruido. Pero eso son 0 volts. Eso es porque las dos entradas se cancelaron. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo dos entradas iguales, pero con un desfase, por ejemplo, de 90 grados? Vamos a hacer la prueba.
Ahí vemos qué es lo que ocurre cuando tengo las dos señales iguales, pero desfasadas 90 grados, prácticamente lo que hacen es que se suman. Ahora, ¿qué pasa cuando el desfase es de 180 grados? O sea que son inversas. El resultado sería una señal del doble. Prácticamente las dos señales son inversas y al restar y al hacer la resta aritmética, menos y menos da más y las dos señales se suman realmente. Como vemos, debería ser de 1 volt pico a pico, pero al multiplicarse por 4 tenemos una señal mayor. ¿Listo? Vemos que si yo quito el desfase y lo pongo a 0 grados, las dos señales vuelven a ser iguales y se vuelven a cancelar. Ahí lo podemos ver. Y con eso ya queda demostrado.